Cada día que pasa aprendemos algo nuevo. Ojalá que sea bueno. Dios nos habla a través de su palabra, pero también mediante personas a través de las cuales Él ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas. Yo soy César Méndez, bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a esta nueva temporada con invitados especiales. Así que te invito a que no te pierdas ni una sola entrevista y que compartas este podcast. Vamos adelante. Esta es la segunda parte de la entrevista con el pastor de jóvenes de la iglesia de PBA, el pastor Emiliano Barquet. Espero que Dios hable a nuestro corazón, así que te invito a estar muy atento, a que compartas este podcast y si no has escuchado la primera parte, lo puedas hacer. Así que vamos adelante y escuchemos. Y en medio de eso que nos acabas de contar, que es impresionante, para muchos es importante de pronto saber cómo en ese transitar tan especial, ¿en algún momento hubo dudas acerca de tu relación con Dios? ¿Dudas acerca de querer experimentar un poco lo que no era estar en la iglesia, lo que era estar fuera de la iglesia? Bueno, nosotros a la edad de unos 16 años, mi papá tomó la decisión de ir a poner una iglesia en lo que es en nuestro país una de las ciudades más pobres del país. Así que bueno, nosotros pasamos de tener negocios, empresas, a casa, todo, a vivir, a vender Ujú. todo y movernos a una ciudad que no había nada. Y Wow. cuando yo llegué a esa ciudad, claro, no tenía nada, no tenía escuela. En la escuela iba a la escuela y todos los días durante la primera semana tuve que pelear porque me esperaban en la esquina yo tenía que caminar 10 cuadras a mi casa y me esperaban en la esquina un grupo, 15, 20 personas para pelear. Wow. Toda la semana tuve que pelear, no tenía amigos, no tenía iglesia, porque nosotros estábamos fundando una iglesia. Ah, ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Cómo? Y yo tenía 16 años, 16. 16 años, 16, 17 años. Y era cuando podía tener registro para manejar, entonces empezaba a manejar, tenía un poquito más de libertad. Y bueno, ahí me hice de un par de amigos que no eran buenas influencias. No eran malos muchachos, pero eran buenas influencias. Entonces ahí Ok. sí, ahí tuve un momento de un año. Yo estuve un año que tuve un momento de eso que yo siempre hablo, un pie adentro, un pie afuera de la Ujú. iglesia. Era el único músico de mi papá, así que seguía tocando, cantando todos los domingos, ah, pero después iba a bailar, iba al club, nosotros en Argentina le decimos boliche, iba y realmente no estaba viviendo para el Señor. Pero todo era por una duda o un reproche que yo tenía para el Señor interno, que era Claro. que habíamos llegado ahí, habíamos vendido todo, habíamos dado todo para el Señor, y de repente me encontraba que nosotros no teníamos para comer, no teníamos ropa, no teníamos nada, habíamos perdido absolutamente todo. Después de repente venía Ujú. un tornado, no era tornado, pero como una tormenta tropical y nos rompía todo, nos levantaba todo el techo de la iglesia, rompía todo. De repente venían tormentas tropicales, nos inundaba y perdíamos todo, perdíamos instrumentos, Wow. parlantes, perdíamos todo, no había una manera de levantarse. Esas dificultades a mí me llevó a tener un tiempo de duda, un tiempo de estar separado de las cosas del Señor, o estar distante, no separado porque yo nunca me separé, pero estaba distante, llegaba a la iglesia, pero Ujú. hacía mis cosas afuera, de un año Ok. que en ese año yo nunca hice drogas ni nada de eso, pero sí tomé alcohol, como iba a bailar, yo mido 2 metros, así que no bailo bien, pero igual iba. Ah, y ese fue un tiempo de distanciamiento que yo tuve del Señor, un año. ¿Y cómo regresaste? ¿Cómo fue ese momento de regresar? Bueno, yo siempre, O acercarte siempre mejor. es claro, siempre yo estuve conectado porque mi papá era el pastor y siempre estaba conectado, siempre estaba en la iglesia, trabajando, haciendo todo, trabajando en la construcción de la iglesia el sábado. A la noche me iba, como dicen a los mexicanos, de parranda, pero ah, un día tuve en uno de estos lugares para bailar, clubs nocturnos,
uno de mis amigos, yo sin darme cuenta, tuvo una sobredosis y murió en el momento. Pero yo no me enteré hasta el otro Wow. día. Bueno, al otro día la madre de él nos levanta golpeando la puerta y diciendo que se había muerto y qué sé yo. Y bueno, ese fue un golpe. Y al otro sábado volvimos al club. Volvimos al club. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado o parado ahí en la barra, ¿no? Y, no sé, tenía una novia en ese momento, estaban con un grupo de amigas. Pero yo me separé y me fui y me compré una cerveza, me acuerdo. Me compré Ok. un vaso de cerveza. Y era un vaso de cerveza grande. Y me lo dan y yo agarré el vaso y lo miré al que me dio el vaso de cerveza. Y miré el vaso y escuché una voz que me dijo, vos no perteneces acá. Yo estaba yo estaba en el club. Y yo escuché una Wow. voz que me dijo, interna, ¿no? Algo así fuerte. Sí, 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 Me sí. dijo, este no es tu lugar. Y escuché que si ahora es el momento de las decisiones. Y yo me agarré, miré a mi alrededor, miré dónde estaba y dije, yo no pertenezco acá. Estaba adentro. Yo estaba adentro, estaban todos mis Wow. amigos, todos. Y fui a la que era mi novia en ese momento y le dije, mira, yo me voy a mi casa. Y me dijo, no, no, ¿cómo te vas a ir? Recién llegamos. Eran las 12 de la noche. Recién llegamos, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué sé yo? Y le digo, mira, yo me voy a mi casa y si querés yo te llevo, porque yo estaba manejando, le dije, yo te llevo, venís conmigo y si no, tomate un taxi, porque yo me voy. No, no, no. Mira, yo me voy. Y me di media vuelta y dejé ese vaso de cerveza sin tocar en la barra y me di vuelta y me fui. Y caminé y me fui. Y nunca más pisé un club. Y ahí empezó como el proceso del hijo pródigo de volver. Ahí Wow. empecé a volver y realmente, no sé, yo jugaba al rugby, me junté con mis amigos del equipo de rugby y les dije, miren, eh, ya no hago más fiestas, ya no salgo más, nada. Somos amigos, jugamos al rugby juntos, jugamos al fútbol, todo bien, pero yo no salgo más. Y bueno, éramos 45 en el equipo y éramos todos amigos. Y desde ese momento no me contactó nunca nadie, desde ese día. Así que yo pasé de Wow. tener 45 amigos, ser parte de un grupo, estar en la cresta de la ola de la vida mundanal, a tener nada. Ahora tenía nada en la vida como secular y tenía Ujú. nada en la vida espiritual. Porque me había separado, porque no había nada, o sea, vivíamos en una ciudad aún hoy en día muy poco desarrollada, muy escasa de recursos. Me encontré sin nada, de repente, y empecé de vuelta. De abajo, arranqué otra vez. Y ahí empecé otra vez. Empecé poco a poco a conectarme con las cosas del Señor. Mi papá me dijo, bueno, mira, este, acá te necesito como que seas un líder de jóvenes de verdad. Porque yo estaba haciendo cualquiera. Entonces agarré y bueno, y arranqué con 5. Y ahí empecé, con 5. Y ahí hice los primeros conciertos, todavía tenemos una radio FM, y lo publiqué en la radio y llegó gente que no sabíamos ni de dónde salía. Llegó gente, 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 gente. Y de pasar a tener 5 de un sábado a un domingo, tenía 40 jóvenes. Y así empecé, y ahí empezó mi ministerio de vuelta, el retorno, a la edad de 18 años. Estuve un año afuera, un año y algo. Y ahí arranqué otra vez. Ahí arranqué, me moví de vuelta a Buenos Aires a estudiar, para estudiar arquitectura. Me volví a Buenos Aires a estudiar, estudié teología en el Instituto Bíblico y nada, ahí ya después me conecté con las cosas del Señor.
Esta fue la segunda parte de la entrevista con el pastor de jóvenes Emiliano Barquet. Te invito a que no te pierdas la parte final de esta entrevista, que será maravillosa. No olvides suscribirte a tu podcast Entre Palabra y Canciones y esta nueva temporada con invitados especiales en todas las plataformas digitales y en YouTube Channel también. Bendiciones para todos. Cristo, solo quiero pedirte en llegar a ser como tú. Cristo, solo quiero pedirte en llegar a ser